El día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal con el Procurador General de la República, además amigo, Raúl Cervantes. Qué gusto, ¿eh? Gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias a Dios, bien. Oye, Raúl, platícame, ¿cómo fueron estos primeros años de vida? Tienes una abuela que fue muy presente en tu vida, que acaba de fallecer hace poco, a los 90 y tantos años. 100. 100 años. 100 y quitándose la edad. Entonces, mínimo tenía 100, 101, 102. Con la acta que menos edad tenía, murió de 100. ¿Cómo fueron esos años con tu abuela? Maravilloso. Yo vengo formado de dos mujeres independientes. Mi abuela trabajaba. Era la secretaria ejecutiva del director de Ferrocarriles Mexicanos. Cuando se iba a casar, mi abuelo le dijo que quería que dejara de trabajar. Le dijo, no, la única condición con la que yo me caso es que yo sigo trabajando y mantengo a mi mamá. Y mi mamá perdió a su papá cuando tendría 15, 16 años. Entonces era una niña de clase media acomodada, de ir a una escuela privada, de que la llevaran en un coche. En automático perdió a ir en la nocturna, trabajar en ferrocarriles también y ayudar y coadyuvar a sacar a la familia adelante. Mi mamá fue independiente, también fue abogada. Entonces, entre las dos yo tengo una imagen femenina, independiente, profesionista, fuertes, y que eso no quita que sean también la parte amorosa de un hogar. Porque aparte estamos hablando ahora, en esta generación, bueno, muchísimas mujeres trabajan, gran parte de los hogares mexicanos son mantenidos por mujeres, pero en ese entonces no, debe de haber sido difícil para ti, en el sentido de que tus compañeritos de escuela veían a la mamá todo el día en su casa y la tuya estaba trabajando, que también es otro ejemplo importantísimo, ¿eh? Pero fíjate que yo lo veía al revés, yo creo que por eso amé el derecho. Yo decía amparo como a los 3 años, a los 5 estuve convencido de ser abogado. Veía a mi mamá estando en la casa pegándole a la máquina de escribir para dictar amparos, a mi papá ejercer también la profesión. Mis papás se conocieron en una audiencia ejerciendo la ¿Contrarios? profesión. Pensaron que eran contrarios y después se dio cuenta mi papá que acaba de entrar al despacho donde estaba él también y entonces le dio mucha risa, pero no fueron contrarios, ni siquiera cuando estuvieron casados. Oye, ¿trabajaron juntos en algún momento o no? Sí, trabajaron años juntos y se formaron los dos abogados. Mi mamá era generación la UNAM de 1958 y mi papá generación 50, que todavía fue de San Ildefonso. A mi mamá le tocó un CU nuevo, ya me lo quiero imaginar, en esa época debe ser una maravilla. Una mujer muy libre, también fue hasta líder de los líderes sindicales contra Vallejo por parte de los ferrocarriles, entonces fue muy luchona. Litigaban ahí en tu casa todos. Todos. Hasta para convivir en la convivencia Pues familiar. se dio porque los 4 hijos somos abogados. Mi hermano el mayor estudiaba ingeniería química y yo lo convencí a estudiar derecho. ¿Por Le decía qué? Pues le decía que era una familia de abogados que no entendían la química. Y llevaba más de 9 de promedio, iba a la mitad de la carrera, entró a estudiar conmigo y acabó dejando química y se recibió de abogado y es un gran abogado. Bueno, y a la fecha, bueno, trabajan todos juntos. Ahora tú no, tú dejaste el despacho porque estás en esta encomienda importantísima. Pero tienen el despacho. Sí, fuimos muy unidos y están mis 3 hermanos en el despacho ejerciendo y la verdad es que son muy buenos abogados. Oye, entras a escuela de padres. ¿Cómo fueron esos años en la primaria, la secundaria? Estudié con los maristas, con los hermanos maristas en el Colegio México. Pues mi mamá decidió que el Colegio México entró primero mi hermano y estos en cadenita y después siempre pedían que fueran los mismos titulares y la comparación adecuada o inadecuada y nos dio por el canto. O sea, yo recuerdo ser el ¿Tú solista cantabas? pues era el solista de la escuela de toda la primaria y parte de la secundaria. ¿Todavía cantas en las Estudié- fiestas bohemias y todo o Sí, no? sí me gusta la cantada. A ver, No, en frío nunca. Aprendimos piano, yo aprendí nota antes que letra. Mi hermano el mayor sí toca el piano todavía divino, a mí se me olvidó, pero yo estudié 5 años de piano, 3 de órgano, 2 de canto. De joven nos metió mucho la música y sí es formativo porque te da orden. sí, fíjate que los maestros de música, los muy importantes, te dicen que alguien que te sabe tocar algún instrumento, lo que hace es que te da un inicio, cómo procesar el problema y cómo resolverlo en un lapso de tiempo. Y así es la vida, en esta procuraduría, en tus casos, en todo, ¿no? Mi mamá estaba muy encima de nosotros y nos decía que lo más importante era cómo aprender. Raro, porque en esa época no se decía, que pensaba que era un tema de memoria, que lo más importante era cómo aprender. Y mi papá era de un pensamiento liberal, entonces nos daba lecturas y siempre era un poco de provocador o de debate. Entonces, no me cambio por nadie, yo tuve una ¿Duros? infancia. Mi mamá muy dura, mi papá muy cariñoso. ¿Y cómo se ve? Pero tu mamá también en el fondo era muy cariñosa, no era como mano firme, pero en el fondo Pero buena podías... sinaloense, a ver, mi papá tamaulipeco, aunque mi apellido de origen es Álamos, y otra parte del Cervantes es de La Mole, de Sinaloa. Mi papá se va a vivir a Tamaulipas por su papá y mi mamá sinaloense, entonces me crearon 2 norteños. ¿Y qué te gusta, la comida norteña o la de acá? Me gusta todo, pero sobre todo lo claro que es la gente, ¿no? En el norte es muy claro. Hoy la sociedad moderna ya todos somos muy claros unos con respecto a los otros, pero cuando yo era niño no era tanto. Que no está fácil decir las cosas de frente, pero finalmente está muy bien, ¿no? Saber con quién te llevas, con quién no te llevas, quién es tu enemigo, quién es tu amigo. Debo de buscar uno. La amistad para mí es una afinidad espiritual. Entonces se da desde antes. ¿Tienes amigos
que sé de toda la vida. de toda la vida. Incluso tienes amigos que han sido amigos de pareja con tu primera esposa y siguen siendo amigos a la fecha de los dos. Sí, porque la mamá de mis hijos la adoro, siempre la querré y siempre veré por ella. Es una profesionista independiente. Tenemos 2 proyectos de ¿Ella vida. qué hace? Ella es agente donal y tenemos 2 proyectos de vida, se llaman Raúl y Regina y son mi prioridad y son su prioridad para ella. Y sí, te consta, Mauricio y Susi son grandes amigos tanto de ella como de tu servidor. ¿Y cómo Y le hemos haces para creado- poder tener una buena relación con tu exesposa? ¿Desde el principio fue así? Es difícil, ¿no? Siempre fue así. El- Cuando uno tiene un proyecto de vida como con 2 hijos, siempre en el fondo vas a querer a ese ser humano. ¿Sabes cuál es la gran ventaja? Que muchos hombres en este país no entienden. Que muchas veces cuando te divorcias dicen voy a fregar a mi exesposa y no se dan cuenta que finalmente están fregando a los hijos. Tú sé que te has portado bien en ese ámbito, que no tenga problemas económicos, que tenga su vida resuelta y eso acaba beneficiando a tus hijos. Es que a mí me parece que es un tema de responsabilidad y de valores. Así me educó mi mamá. Una cosa es que yo no seguí casada con ella y otro tema que hubiera una manipulación. Tenemos una amiga en común, prima hermana mía, gran amiga tuya, que siempre que tiene alguna amiga que está en conflicto, siempre por bono le llevamos los asuntos. Cuando en los divorcios hay una Si yo algún día tengo manipulación un por conflicto, dinero. no, yo nunca más voy a volver a Nunca tener un vas a tener. conflicto. Entonces sí, yo creo que es un tema de valores. Empiezas a estudiar Derecho solo porque venías de una familia de abogados y es lo que siempre habías visto o qué te llama. Mira, no sé si mi papá hizo la psicología a la inversa, pero siempre dijo, no quiero que sean abogados, no quiero que sean abogados, y fíjate, los 4 fuimos. Pero yo desde niño nunca tuve duda. Si no hubiera sido abogado sería arquitecto. Amo la arquitectura, amo el arte, me gusta curar los espacios, me gusta diseñar en donde vivo o en donde trabajo. Pero la abogacía para mí ha sido todo. Ha sido un instrumento de crecimiento personal, ¿no? Económico, social. Me ha permitido que ejerciendo bien la profesión puedes hacer mucho bien, y nunca he entendido la mala práctica en la profesión. Necesitamos subir el nivel de colegiación en México en un tema ético, no tanto el examen. La conducta ética de las profesiones que dan o representan intereses de terceros, ya sea un abogado, médico, arquitecto, cuando representas temas de terceros, tú deberías de tener un nivel ético, eso ha faltado. Pero en el derecho luego es complicado, ¿no? Porque dices, ah, ya me compraron al secretario de acuerdos, ya me compraron al juez. Son malas prácticas. Mira, no hay colegiación desde la Constitución de 1857. De esa fecha al 2017 no se ha cancelado una patente de abogado. Y no me pueden decir que no ha habido una sola práctica de falta de ética. Así de difícil ha sido y por eso se debe buscar el tema ético y que la mala práctica sea desechada. Hay gente que busca abogados por su mala práctica, porque resuelve o Por porque compra o supuesto, porque que dice. me resuelvan. Y eso me parece muy inadecuado, entonces también debe ser bidireccional. El ¿Estudiaste? abogado debe ser digno del cliente y el cliente debe ser digno del abogado. Hay casos, me imagino, cuando eres abogado que decías, no, esto por ética no los puedo llevar. Varios. Yo me dediqué a las industrias reguladas, empecé desde muy chavito a trabajar y eso me permitió desarrollarme muy bien y generamos industrias reguladas y llevábamos muchos juicios, pero cuando por excepción nos daban clientes que no estaban en esas industrias, la verdad es que revisamos muy a detalle el tema de quién y de qué quería. ¿Y qué le decías? No puedo llevar tu asunto, tengo intereses, conflicto de intereses, o les cobrabas carísimo para que se fueran. No. Yo creo que lo mejor, y como decías, es mejor expresarlo. Diciendo a los ojos, no te puedo llevar el tema, no me convence, ¿no? O este tipo de asuntos no me gusta llevar. Raúl, hiciste una carrera, una formación académica amplísima. Eres doctor. Cuéntame cómo fue esa trayectoria. Fíjate que acabé la carrera y terminando el discurso, nos hizo hablar mi papá, ni siquiera sabíamos, nos recibimos el mismo día mi hermano y yo. Entonces le habló primero mi hermano mayor y después tu servidor. Y mi padrino, en paz descanse, era el director adjunto del doctorado en UNAM. Y me dijo, ¿qué hago por ti? O sea, me encantó lo que dijiste, me encantó tu examen. Dije, ayúdame a entrar al doctorado, porque no me puedo ir al extranjero porque mi papá empezaba una enfermedad terminal. Entonces me quedo en México, estoy un tiempo en la UNAM y acabé el doctorado en la Panamericana. ¿Por qué me cambio de la UNAM? Es bastante cómico, porque creían que yo era hijo de Raúl Cervantes Ahumada. Yo soy Raúl Cervantes Andrade. Y porque entré en la UNAM desfasado 2 o 3 semanas por esta plática que te digo y me anotaron a mano en las listas. El doctor le pareció muy simpático y a mí me entraba con el conflicto de que mi padre enfermo terminal y yo negando a mi padre decidí cambiarme a la Panamericana. En el Inter, don Jorge Iñárritu, que era ministro presidente, me dice, ¿por qué no haces la especialidad judicial? Quería que yo fuera juez, quisiera carrera judicial.
Y la hice ahí, le dije, yo no quiero ser el juez, pero la verdad si me dan la oportunidad, entraban muy poquitos litigantes. Es un lugar de mucha formación del Poder Judicial Federal, con el respeto, lo ha de haber hecho yo en 1988. Y de ahí me fui al doctorado en la Panamericana, terminé el doctorado, después hice en el IPADE, hice alguna especialidad en Derecho Internacional en la Libre. Sí, yo creo que en la suma fueron 10 años de posgrados. Ahorita que me hablas de la enfermedad terminal de tu padre, yo lo acabo de vivir, es durísimo. Y es que tienes que estar mucho tiempo. ¿Cómo cierras con él? Porque una enfermedad, finalmente estas enfermedades terminales son enfermedades del amor y te ayudan a cerrar bien. Sí, yo te quiero decir que mi filosofía es que una muerte termina una vida, no una relación. Y para mí yo creo que no pasa un día que yo no recuerde un efecto de mi papá o cómo me enseñó a ejercer la profesión o un consejo. Y así los tres hermanos. ¿Te pudiste despedir de él? Me pude despedir y hasta, yo creo que él aguantó tanto tiempo hasta que nos vio formados emocionalmente hablando. Y yo cuando ya vi tan deteriorado a mi papá, de pedirle siempre a Dios en una oración que le diera vida, yo empecé a pedir para que él falleciera. Y cuando él fallece, recuerdo muy bien, yo vivía en el Pedregal, muy cerquita del Ángeles. Mi papá ese día estaba hospitalizado, yo lo había llevado el día anterior, por una suboclusión y ya lo habían dado de alta en la noche y se quedó a dormir nada más porque ya era muy noche y no queríamos que le diera un aire o se enfermara. Y en la mañana me habla el que lo estaba cuidando y me dijo, oye Raúl, yo veo mal a tu papá y te juro que sentí, mi papá se muere. Entonces, le digo a Priscila, te pido de favor, márcale a todos mis hermanos, mi papá se muere hoy. Llegamos los cuatro, nos pudimos despedir uno por uno y lo último que gritó fue el nombre de mi mamá y le dio un paro, entró en coma irreversible en el cuarto. Y lo habían dado de alta 2 horas antes. Es un privilegio poderte despedir así, ¿eh? Yo creo que sí. Y con mi mamá, pues acaba de fallecer hace poco, y ella decidió, fíjate, en diciembre me dijo, yo ya me cansé, yo ya son muchos años de viuda, y yo, mi dieta que me ponen por mi enfermedad también ya no, he decidido morirme y 3 meses después murió en paz. Pues es que la gente sí puede decidir, ¿no? Esas cosas Por lo muchas menos veces. yo lo viví y vivo. Me pegó más mi mamá. Yo creo que la orfandad te pasa con tu mamá. O sea, es un sentimiento que es muy diferente cuando muere el padre. Y cuando estás en situaciones así, finalmente tienes que creer en algo. Eres un hombre profundo, lo sé. ¿En qué crees? Fíjate que yo no soy tan religioso, siempre digo, pero me hicieron una formación espiritual. Y me parece que cualquiera que sea la energía, cuando hablo con agnósticos y me dicen, oye, pero tú siempre dices que te bendiga la vida, que te bendiga Dios. Digo, ustedes los agnósticos no le ponen nombre, pero creen en algo superior. Y hasta el que es ateo cree en algo que nos formó. Entonces, mejor que Dios nos bendiga y que podamos caminar. Y entonces, la verdad que creo profundamente que en el bien, en generar tus actos, en venirte a superar, ¿no?, todas tus debilidades, a eso venimos a este mundo, ¿no? Oye, hay una historia que me contaste que me muero de risa. ¿Cómo es posible que le hiciste que tu hermano dejara de estudiar química para que entrara a trabajar en Derecho? Y luego lo hiciste, se presionaban y se peleaban a ver quién acababa primero la carrera y se acaban recibiendo exactamente el mismo día. El mismo día. No, una relación con mis hermanos muy cercana y muy de amor. Y bueno, lo convencí con razones. Después le decía a mis sueños que íbamos a poner un despacho. Mi papá no tenía despacho, mi papá trabajaba para una empresa, que íbamos a poner un despacho, que debíamos de crecer, que debíamos estar todos juntos. Así nos formaron, creyó en mí, acabó siendo muy buen abogado. Y más bien que competir unos con respecto a otros, que a veces maestros nos sentaban en el oral y decían, ¿quién es el más inteligente? A ver quién le doy el 10 y el 9, ¿No genera califiquen eso ustedes. conflicto entre los hermanos? Yo ¿Un creo poco que de no. pique? Yo creo que no, porque decíamos, mejor califíquenos usted. Los dos salimos con buen promedio, los dos nos desarrollamos profesionalmente con éxito. Y cuando lo que yo quería era, si empezamos juntos, terminar juntos. Entonces presionábamos a nuestros revisores de tesis para que pudiéramos tener una fecha y después presionamos al departamento para que no la dieran. Y se dio, yo me recibí a las 6 de la tarde y él a las 8 de la noche. Y fiestón. Y fiestón. Oye, Raúl, estás de repente, has estado en el sector privado, donde te va mucho mejor económicamente, y también en el sector público. Yo a ti te conocí como abogado en el Congreso cuando eras diputado federal, hace muchísimos años. Acababa de entrar. Como les digo a mis hijos, se me ocurrió. Sí, fui hasta vicepresidente nacional de varias industrias, miembro del Consejo de Administración de varias, abogado, puse mi despacho desde los 23 años, me fue muy bien. Pero yo estoy convencido que también debes de aportar. Entonces hice política, pero en política empresarial. Y de ahí me llevó con las industrias reguladas a ser muy crítico con respecto a la parte gubernamental de cómo debería de ejecutarse mejores políticas públicas en esas industrias. Y una de ellas me apoyó para poder ser diputado federal. Cuando fui diputado federal fui una encomienda concreta y todo lo demás me sirvió a entender el fenómeno congresional, a entender para qué es el debate, pero sobre todo
a aportar, que era lo que hacía. Había un grupo que le llaman los juristas, que éramos 5, que para efectos prácticos era arrastrar el lápiz y revisar constitucionalidad y legalidad, que fue la primera vez. De ahí me invitan a ser abogado de un partido. Yo no conocía ni al que me invitó, que era Madrazo, me invitó a ser abogado. Penchina le dice que me invite, que era buen abogado, iba a ser pro bono, pues entonces no sé si sea lo bueno o malo, pero simplemente que iba a ser gratis. Les llevé asuntos y eso me hizo construir la segunda diputación. En el Inter, lo único que yo he aportado cuando estuve en un partido, o lo único que he aportado cuando he estado en el Congreso, es pretender aportar tu conocimiento jurídico. Nunca me he Hoy no sentido un tienes político. partido, ¿estás afiliado al PRI? Yo les dije cuando fue la comparecencia, yo renuncio a la representación democrática constitucional, porque yo creo que la autonomía técnica de las procuradurías no pueden compaginarse. Esa es mi visión y textual antes de la ratificación lo expresé. Hoy estoy en el camino de poder generar este modelo que me comprometí con el Senado de la República a la homologación y a poder llevar a mejores estadios la Procuración de Justicia. Ha sido interesante. Mis hijos de repente me dicen, o amigos, bueno, ¿cuánto tiempo vas a estar ahí? Porque pues mejor regrésate a la IP. Tienes mejor vida, es mejor pagada, sin duda, pero también es cierto que todos tenemos que ejercer el derecho humano que se llama contribuir a resolver los problemas de tu sociedad. Y también la adrenalina que te genera estar en una procuraduría, en una secretaría Puede como ser, esta, ¿eh? también te hace trabajar y te hace tener mucho más energía. Puede ser, pero mira, yo fui, te insisto, vicepresidente de varias industrias, transformé empresas de 20 y tantos mil empleados, llevé deudas de cientos he llevado muchas cosas muy fuertes. Pero ahora Todo llevas el la tiempo Procuración de Justicia de todo un país. Sí, pero la adrenalina la puedes lograr en donde sea, hasta corriendo, ¿no? Lo que tiene que generar más aquí, yo creo que las facultades constitucionales que tiene una Procuración de Justicia deben de tener dos características para ejercerlas: mucha madurez, y humildad. Ahora me decías que no duran mucho tiempo los procuradores, es más, me ha tocado entrevistar aquí a varios. Vas a estar aquí, pues, por lo menos de aquí al 2018, ¿dónde te ves después? No lo sé. No, seguramente en mi práctica privada, no sé si voy a seguir cuando te digo que cuando acabé el 2003 yo dije ya no voy a estar y después me hicieron la invitación a los 15 días. Cuando iba a terminar esa etapa no pensé que iba a entrar al nuevo Congreso y me metieron en las listas. Cuando terminé la diputación no estuve ni siquiera en ningún lado, ni en el partido, nada. Yo seguí con mi vida privada y como empresario y después me invitaron a ser el abogado cerca de la elección del 12 y de ahí se construyó el Senado. Yo fui el último senador en lista que entró, yo era el número 11 y por repechaje que le llaman entré y después me pudieron mis compañeros apoyar para ser presidente de puntos Y ahí constitucionales te y fue muy apoyamos. bien para sacar todas las reformas y Y más. después presidente del Senado. Entonces, también en el ejercicio público, yo lo que insisto es que estas facultades, al no ser tuyas, sino son constitucionales y legales, es con madurez y con humildad. Eso es lo que mejor te puede generar. Y ante la duda, la ley. Raúl, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Yo creo que todos, uno hay que tiene que dar. Pero sin duda, si los podría calificar, serían dos cuando nacieron mis hijos, ¿El más triste? cuando murieron mis padres. Complétame esta frase, Raúl Cervantes es... Responsable.